Cuando mapearon el ADN europeo, cada país tenía sentido. Migración. Mezcla. Evolución. Pero luego analizaron Letonia, y los datos eran imposibles. Encontraron personas genéticamente más cercanas a los cazadores de la Edad de Hielo que a sus propios vecinos. Hay un país en Europa que no debería existir. No está en el mapa, está ahí mismo, encajado entre el mar Báltico y Rusia. ¿Pero genéticamente? Es un fantasma. Cuando los científicos secuenciaron el ADN de los europeos modernos, encontraron algo predecible, un crisol de culturas. Capas tras capas de migraciones antiguas, cada una sobrescribiendo la anterior. Agricultores de Turquía. Guerreros de las estepas. Vikingos de Escandinavia. Europa es un palimpsesto, textos antiguos borrados y reescritos 1000 veces. Pero luego pusieron a prueba a Letonia. Y los datos no tenían sentido. Los letones modernos llevan algo que debería haber desaparecido hace 7.000 años. El ADN de Europa. Primeras personas, los cazadores que vivían aquí cuando los mamuts aún caminaban sobre la tierra. Los científicos lo llaman ascendencia de cazadores-recolectores occidentales. Y mientras todas las demás poblaciones europeas lo diluyeron, lo mezclaron, lo borraron, Letonia lo conservó. No como un rastro. Como un base. Esto es imposible. Letonia no está aislada. No tiene montañas ni desiertos. Las rutas migratorias la atraviesan. Entonces, ¿cómo sobrevivió este antiguo genoma cuando continentes enteros a su alrededor fueron reescritos genéticamente? Ese es el misterio. Y la respuesta reescribe la historia europea. Para entender que sobrevivió, es necesario saber qué vino primero. Imagínese Europa hace 12.000 años. Las capas de hielo cubren la mitad del continente. Luego, lentamente, se retiran. ¿Y detrás de ellos? Ríos. Bosques. Marismas rebosantes de vida. A este nuevo mundo salvaje llegaron personas sin nombres, sin monumentos, sin lenguaje escrito. Solo movimiento. Los arqueólogos los llaman los cultura kunda, entonces el cultura de Narva. Pero ellos nunca se llamaron de ninguna manera. Siguieron a los renos hacia el norte. Construyeron campamentos a lo largo de los ríos. Pescaron en aguas frías. Estos no eran nómadas primitivos, eran supervivientes expertos. Entendían las estaciones, la migración animal y la fabricación de herramientas. Construían sofisticadas trampas para pescar, tallaban arpones de hueso y confeccionaban ropa con pieles. Y lo más importante, se quedaron. Mientras otros grupos se desplazaban con las manadas, estos cazadores del Báltico se asentaron. Generación tras generación. Milenio tras milenio. Y poco a poco, sin darnos cuenta, se convirtieron en algo raro. A reservorio genético. Su ADN no era especial porque era puro, era especial porque era continuo. Una línea ininterrumpida que se remonta a los albores de Europa. Pero la historia no permite que nadie se quede quieto para siempre. Alrededor del año 5500 a.C., algo revolucionario se extendió por toda Europa. Agricultura. Comenzó en Anatolia, la actual Turquía, y se extendió como un reguero de pólvora. Los agricultores trajeron trigo, cebada, ovejas y ganado. Construyeron aldeas. Talaron bosques. Y dondequiera que fueron, no solo cambiaron la cultura. Ellos reemplazado la gente. En toda Europa occidental, Europa central e incluso Escandinavia, el ADN original de los cazadores-recolectores se desplomó. En 2.000 años, se redujo a menos del 10% de la población. Los agricultores habían ganado. Pero entonces la ola golpeó el Báltico oriental. Y algo imposible sucedió. Se detuvo. Ideas llegaron, los estilos de cerámica cambiaron y aparecieron nuevas herramientas. ¿Pero el gente?
no vinieron de Anatolia. El análisis de ADN es claro, la población de Letonia, Lituania y Estonia apenas ha cambiado. Los mismos linajes que cazaban renos ahora plantaban cultivos. Pero no lo eran reemplazado por los agricultores. Ellos convertirse agricultores. Esto rompe todo modelo de cómo funciona el cambio cultural. Los arqueólogos asumieron que, nueva cerámica igual a nueva gente. Pero la genética reveló la verdad. Puedes tomar prestadas ideas sin renunciar a la identidad. ¿Por qué pasó esto? ¿Fue el terreno? ¿Los pantanos y bosques interminables dificultaron la invasión? ¿Fue el clima? ¿La corta temporada de cultivo hizo que la agricultura fuera menos atractiva? ¿O fue algo más, una resistencia cultural codificada durante miles de años? Cualquiera sea la razón, Letonia sobrevivió a la primera ronda. Pero la siguiente invasión no sería tan suave. Alrededor del año 3000 a.C. todo cambió. De las vastas praderas de Europa del Este, la estepa póntico-caspia, surgió un nuevo pueblo. El Yamnaya. No eran agricultores. Eran pastores. Guerreros. Jinetes. Tenían caballos. Carros. Armas de bronce. Y se movieron rápido. En 500 años, el ADN Yamnaya se extendió desde España a Siberia. En Gran Bretaña, reemplazo poblacional del 90%. En Alemania, 70%. En Escandinavia, 75%. El impacto genético fue tan masivo que los europeos modernos de hoy en día llevan más ascendencia yamnaya que la ascendencia campesina. Es la mayor migración y reemplazo genético de la prehistoria europea. Pero en Letonia, el patrón se rompió nuevamente. Llegaron los Yamnaya, los cultura de la cerámica cordada muestra su influencia. Los estilos funerarios cambiaron. Aparecieron herramientas de cobre. Nuevos diseños de cerámica. Pero cuando los genetistas hicieron pruebas a los letones modernos, la señal de Yamnaya estaba allí. Pero era apagado. En lugar de exterminar a la población local, los recién llegados fusionado con ellos. El antiguo linaje de cazadores-recolectores, ya resiliente tras sobrevivir a la ola agrícola, no se dio la vuelta. Se absorbió. Se adaptó. Persistió. Letonia había sobrevivido hasta entonces a 2 eventos genéticos de nivel de extinción. Pero aquí es donde todo se pone raro. Porque cuando los científicos miraron más de cerca a la masculinolinajes versus los femininolinajes, la historia se dividió en dos. El ADN se transmite de 2 maneras. Cromosomas Y de padre a hijo, únicamente. ADN mitocondrial de madre a hijo, siempre. Cuando los investigadores analizaron los haplogrupos del cromosoma Y de Letonia, las líneas paternas, encontraron lo siguiente. R1A, la huella de la expansión esteparia indoeuropea. Traída por los jinetes Yamna. N1C, un marcador ugrofineso de cazadores forestales siberianos. Procedente del extremo norte. Yo1, raro, antiguo, nativo europeo. Un fantasma del pasado remoto. Estos son los padres. Hombres que viajaron. Lucharon. Migraron. Reemplazaron. Pero luego comprobaron el ADN mitocondrial, las líneas maternas. Y encontré algo completamente diferente. Las madres mostraron continuidad. Antiguos linajes europeos. Hilos ininterrumpidos que se remontan a milenios. No hay oleada esteparia. No hay eco siberiano. Las mujeres se quedaron. Los hombres cambiaron. Piensa en lo que eso significa. O bien las mujeres estaban protegidas, valoradas y arraigadas en un lugar. O bien fueron abandonados a su suerte cuando llegaron nuevos hombres y reescribieron la línea paterna. Esto no es solo genética. Es una historia de poder, supervivencia y a quién se recuerda. Y nos dice algo crucial.
La identidad de Letonia no es un solo hilo. Son dos, se entrelazan, chocan y sobreviven en paralelo. En 2018 Letonia hizo algo notable. Lanzaron el Banco de Datos del Genoma Poblacional de Letonia, un proyecto para secuenciar el ADN de miles de ciudadanos. ¿El objetivo? Medicina personalizada. Prevención de enfermedades. Pero lo que encontraron fue una cápsula del tiempo. Cuando compararon los genomas letones modernos con el ADN antiguo de toda Europa, los resultados fueron innegables. Los letones modernos están genéticamente más cerca de los cazadores-recolectores occidentales de hace 8.000 años que casi cualquier otra población viva. No metafóricamente. Literalmente. Letonia no es solo conectado a los primeros pueblos de Europa. Él es ellos, evolucionados, mezclados, pero intactos. Esto hace que Letonia tenga un valor científico incalculable. Porque mientras el resto de Europa se mezclaba y remezclaba, Letonia mantuvo el hilo. Un vínculo vivo con un mundo desaparecido. Y cambia todo lo que creíamos saber sobre los orígenes europeos. Pero aquí está la parte más extraña. El ADN de Letonia es antiguo. ¿Pero su lenguaje? También antiguo, aunque de un modo completamente diferente. El letón y el lituano forman parte del familia de lenguas bálticas, la rama más arcaica del indoeuropeo que aún se habla. Los lingüistas los llaman lenguas fósiles. Han cambiado menos en 3.000 años de lo que cambió el inglés en 500. Los eruditos en sánscrito pueden leer lituano y reconocer palabras. Pero aquí está la paradoja. El idioma vino con el Yamnaya, los invasores de la estepa. Sin embargo, el ADN está dominado por la cazadores-recolectores, la gente que estuvo aquí primero. Entonces, ¿quiénes son los letones modernos? Los descendientes de los invasores, que hablan el idioma de los invasores, pero llevan el ADN de las víctimas. ¿O los descendientes de los sobrevivientes, que adoptaron una nueva lengua, pero conservaron su sangre? La respuesta es ambas. Y tampoco. Porque la identidad no es ADN. Tampoco es lenguaje. Es la historia que contamos sobre quiénes somos. Y la historia de Letonia es más antigua que las naciones, las fronteras o los nombres. Letonia es un país pequeño. Pero esconde uno de los mayores secretos de la genética europea. Es un lugar donde el pasado no murió. Tiene capas. Donde las olas de migración no borraron lo que había antes, sino que lo ampliaron. Y al hacerlo, Letonia se convirtió en algo único. Un fósil viviente. No congelado en el tiempo. Pero continuo a través de él. Cuando el hielo se derritió hace 12.000 años, la gente vino al norte. Y nunca se fueron del todo. Su ADN todavía está aquí. En los bosques. En la lengua. En la sangre. La historia de Europa se escribe en migraciones. ¿Pero cuál es la historia de Letonia? Está escrito en modo supervivencia.